Buenas tardes Buenas tardes a todos y todas las presentes. Les doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema Salud Mental Infanto-Juvenil, Prevalencias, Diagnósticos e Intervenciones. El docente que impartirá la presente sesión es Jorge Leiva Pereira, psicólogo, Universidad de Talca, magíster en psicoterapia cognitivo post-racionalista, Universidad de Santiago de Chile, diplomado de postítulo en trastornos severos de la personalidad, Universidad de Valparaíso, diplomado en sexualidad humana, Centro de Estudios de la Sexualidad Chile, CESCH, entrenamiento como terapeuta EMDR, desensibilización y reprocesamiento mediante movimientos oculares. Miembro de la Asociación Chilena de Estrés Traumático, ACE, ex docente del postítulo de Medicina en especialidad médica en psiquiatría infantil y del adolescente. Docente invitado magíster en salud mental infanto-juvenil, Universidad Católica del Maule. Cuenta con 12 años de experiencia como psicólogo en servicio público. Posee 10 años de experiencia en salud pública en centros de atención secundaria, hospital y centro de salud mental comunitaria, ex-COSAM. Experiencia en la implementación del programa piloto de prevención de suicidio en adolescentes del Servicio de Salud del Maule. Psicólogo de atención clínica con adolescentes y adultos. Actualmente psicólogo clínico en Centro de Salud Mental Comunitaria de Linares, Servicio Salud Maule. A continuación, vamos a dar inicio a la presentación del docente. Una vez que esta termine, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el diplomado en intervenciones terapéuticas en segunda infancia y adolescencia, que tendrá su primera sesión en vivo el día sábado 4 de marzo. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, médicos, terapeutas ocupacionales y estudiantes de último año de estas profesiones, que trabajen o tengan interés en adquirir herramientas clínicas y terapéuticas para el trabajo desde la segunda infancia a la adolescencia. Y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, por lo que los y las invito a participar hasta el final, y así todas y todos tengan la oportunidad de ganar el cupo que se sorteará. Para las y los que estén interesados, quedan todos y todas invitadas a nuestra página web, en donde están los seminarios que hemos hecho anteriormente, para que puedan verlos. Si es de su interés, y también se subirá la charla del día de hoy en www.adipa.cl/seminarios. Finalmente, comentarles que al final de la sesión del día de hoy se les enviará un link a través del chat para que puedan optar por un certificado de participación a este seminario, en donde tendrán que rellenar sus datos personales y se les enviará automáticamente a su correo. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Jorge para que inicie la exposición del día de hoy. Muchas gracias, Daniel. Gran Y currículum, gran currículum. gracias. Y qué bueno y qué emocionante ver a tantas personas interesadas en este tema, ¿cierto? Porque es un tema súper relevante. Pensando que estamos a puerta de terminar el año, acá en Chile por lo menos está muy caluroso, por lo tanto estar conectado hasta ahora para hablar de estos temas me parece súper emocionante, así que démosle con todo el power nomás. Hacer una aclaración ya previa. Yo no soy psicólogo infantil, ¿ya? Para que partamos desde ahí, ¿sí? Mi desempeño principalmente es con adolescentes y adultos, ¿ya? Pero sí, a través de mi experiencia y todo, tengo algún manejo en esta área, pero no soy clínico infantil, ¿ya? Solo partir desde esa aclaración que me parece relevante, ¿ya? Entonces, ¿por qué armamos este seminario? Básicamente para mostrar y ver los datos que tenemos respecto a la salud mental infanto-juvenil, lo complejo que es tener datos, ¿sí? Quienes se desempeñan en esto sabrán que de repente nos cuesta mucho encontrar información actualizada, porque es difícil hacer investigación en salud mental, porque es costoso y requiere de mucho trabajo, ¿sí? Así que es desde esa postura en la cual vamos a estar. Probablemente si diga algún ejemplo o algo, también que sepan que yo me paro desde la postura en que soy un trabajador de la salud pública de Chile,
¿ya? Para que sepan también que cualquier ejemplo va a ir dado desde ahí, ¿sí? Y desde la atención secundaria además, porque nos pasa harto a quienes llevamos tiempo trabajando en esto, que realmente nos empezamos a cuestionar, ¿cierto? Porque vemos muchos pacientes muy complejos. Entonces se nos olvida de repente que tenemos una amplia gama de infancias y adolescencias que no son necesariamente parte de alguna patología, ¿sí? Pero como trabajamos en esto y en grupos tan específicos y en centros de especialidad, es que nos llega lamentablemente aquellos casos mucho más complejos. Entonces, para que sepan ustedes desde dónde me paro. Eh, Somos 433 personas y sumando parece conectados, por lo tanto se va a ser difícil que podamos interrumpir y hacer preguntas. Yo lo que voy a hacer es que finalizando vamos a dejar un espacio para hacer unas 3, 4 preguntas y podamos tratar de responderlas, obviamente, ya sea desde mi experiencia o desde la experiencia que alguien quisiera hacerlo. Entendemos, ¿cierto?, que no vamos a poder responder todo ni a todas las dudas porque somos muchas personas, pero vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos. Así que, dicho eso, espero que les parezca bonito esto que vamos a conversar hoy día. ¿Sí? Cuando hablamos de salud mental, ¿sí? En general tenemos como esta gran distinción, ¿no? Que en muchas personas el concepto de salud mental lo enfocan en muchas ocasiones solamente al concepto de patología de salud mental o de patología psiquiátrica. ¿Sí? Y en general las definiciones, las últimas definiciones al menos de salud mental, están enfocadas en lo contrario, ¿sí? Lo plantean, ¿cierto?, como este estado de bienestar mental que permite que las personas se desarrollen, ¿cierto? Y que puedan, en momentos de estrés, ¿cierto?, desarrollar las habilidades para poder aprender, trabajar adecuadamente, contribuir a mejorar la comunidad. ¿Sí? En el fondo es que podamos ser lo más funcionales posible, ¿sí? Es parte fundamental de la salud y el bienestar que sustenta nuestras capacidades individuales y colectivas. ¿Para qué? Para tomar decisiones, establecer relaciones y dar forma al mundo en el que vivimos. ¿Sí? La salud mental, además, es un derecho humano fundamental y un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico. ¿Sí? Algunos podrán cuestionar la conceptualización, ¿no? Porque puede venir desde una mirada mucho más capitalista, muy enfocada en el consumo y en la funcionalidad, ¿cierto? Pero finalmente son los roles que vamos cumpliendo a lo largo de la vida, ¿cierto? Ya sea en nuestras comunidades, en nuestra familia, etcétera. Y lamentablemente estamos dentro de un sistema que funciona así, bien o mal, pero funciona, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que, ¿sí? Y quien quiera salirse del sistema también está bien, ¿cierto? Si finalmente son decisiones de personas con todas sus capacidades y autónomas y adultas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de salud mental, ¿cierto? Tenemos que entender que vamos a hablar de el bienestar psicosocial, ¿sí? Y que tiene que ver con esta capacidad, ¿cierto? Tanto de la persona, sus grupos y su ambiente de poder interactuar, ¿cierto? Nosotros diariamente interactuamos, ¿cierto? Con nosotros mismos, claramente, con nuestras familias, con nuestros cercanos, colegas, compañeros, qué sé yo. Entonces, la idea sería promover este bienestar subjetivo y el desarrollo óptimo y el uso de todas nuestras facultades individuales, ¿cierto? Y colectivas, ¿ya? Entonces, la salud mental es mucho más que la ausencia de enfermedad, ¿sí? Entonces, aquí cuando uno empieza a cuestionarse, ¿esto será responsabilidad solamente del ámbito de salud? Cuando hablamos de los problemas de salud mental, de repente cuando hacemos nuestras derivaciones o nuestras coordinaciones internas, no, va mucho más allá. Involucra educación, salud física, vivienda, justicia, recreación, trabajo, vínculos familiares. Entonces, deja de ser solamente un problema de salud y empieza a ser un problema de la sociedad, ¿sí? Donde todos estamos involucrados. Por eso digo que me alegra mucho ver que somos 470 personas conectadas hablando de este tema, ¿sí? Porque esta es responsabilidad de todos, ¿cierto? Cuando hablamos, yo me dedico mucho al tema de la prevención de suicidio, entonces, cuando hablamos de prevención de suicidio, dicen, ah, no, pero es que esto lo ven los psicólogos, lo ven los psiquiatras. No, esto es un problema que lo vemos todos. El otro día en un seminario que hacíamos decía, oye, pero si finalmente, ¿por qué nos cuesta tanto hablar de suicidio? Si cuando uno empieza a preguntar y acercarse al fenómeno y dice, no sé, de los 460 que estamos inscritos acá, si yo pregunto, ¿quiénes de ustedes tienen experiencia cercana con alguien que haya pasado por algo relacionado con el suicidio? Amigos, familiares, cercanos, vecinos, conocidos, pacientes, y probablemente sean muchos, ¿sí? Por lo tanto, no nos asustemos de hablar estos temas, ¿sí? Porque son relevantes y hay que conversarlos. Entonces, la salud mental en niños en particular, ¿cierto? Tenemos que mirar lo que dice la CDC en el fondo, que tenemos que mirar aquellos indicadores de desarrollo, indicadores emocionales,
destrezas sociales saludables, cómo enfrentar los problemas, la calidad de vida positiva y el óptimo desempeño tanto en hogar, escuela y comunidad. En el fondo es mirar todo lo que le ocurre, ¿sí?, a los niños, ¿cierto? Tanto a nivel individual, de su desarrollo, de sus emociones y de cómo se desempeñan con el mundo, ¿sí? Entonces, todo esto en general lleva una línea, ¿cierto?, de desarrollo en la cual uno funciona bastante bien. Pero que pueden ocurrir cosas que hacen que esto se pueda escapar un poquito, ¿cierto? Y es ahí donde entra en la otra área, en el fondo. Entonces, cuando pensamos en esto, los trastornos mentales en niños se describen como cambios serios en su forma habitual de aprender, comportarse o manejar las emociones, lo cual causa angustia y problemas en las actividades diarias. Entonces, ocasionalmente, muchos niños presentan temores, preocupaciones o muestran algunos comportamientos disruptivos. Ahora, si los síntomas son serios y persisten o interfieren con las actividades del niño, tanto en escuela, casa o al jugar, puede que este niño se le pueda diagnosticar un trastorno mental, ¿sí? Entonces, en el fondo, entender que hay algunos cambios que son normales, ¿sí?, que son propios de cierto rango etario, pero que cuando empiezan a generarnos dificultades, ¿sí?, uno debería pensar en la idea de que puede existir un trastorno mental, ¿sí? Yo, por lo menos, en el ámbito de trabajo, siempre me fijo en algunos factores claros que pueden ir repitiéndose y que cuando tienen alguna alteración nos podría dar algún indicador, que tiene que ver con apetito, sueño y ánimo, ¿sí? Son tres elementos súper importantes y súper básicos y súper necesarios de preguntar en nuestra intervención, ¿sí? Porque en el fondo, cuando hay algún cambio brusco en el apetito, ya sea aumento o disminución, cuando hay cambios en el patrón de sueño y cuando hay cambios en el estado de ánimo, nos están dando algún indicador de que algo está ocurriendo con la persona. Y nos ocurre a nosotros, ¿cierto? Cuando estamos con preocupaciones, cuando estamos con alguna dificultad, nos cuesta quedarnos dormidos, nos cuesta alimentarnos adecuadamente. Entonces, uno tiene que mirarse y decir, bueno, ¿qué me estará pasando? ¿Por qué será mi preocupación? ¿Sí? Y eso es parte normal de lo que nos puede ocurrir a todos. Solo que si esto persiste en el tiempo, ¿cierto? Y nos ajustamos a los criterios diagnósticos de los manuales, podemos decir, ah, esta persona tiene un diagnóstico o pudiese tener un diagnóstico de algún trastorno, ¿sí? Entonces, cuando pasamos, ¿cierto?, de la niñez a la adolescencia, la OMS empieza a plantear ya algunas preocupaciones, o sea, preocupaciones a nivel mundial respecto a esto, que tiene que ver con que en el mundo, por ejemplo, 1 de cada 7 jóvenes entre 10 y 19 años padece algún trastorno mental, ¿ya? O un tipo de trastorno que supone el 13% de la carga mundial de morbilidad de este grupo etario. Estamos hablando de un grupo importante. La depresión, la ansiedad y los trastornos del comportamiento se encuentran entre las principales causas de enfermedad y discapacidad entre adolescentes. El suicidio, por ejemplo, es la cuarta causa de muerte entre jóvenes entre 15 y 29 años. Y el hecho de no ocuparse de estos trastornos mentales en la adolescencia tiene graves consecuencias que se extienden hasta la edad adulta. Por lo tanto, van a perjudicar la salud física y mental de la persona y también van a restringir las posibilidades de llevar una vida plena en el futuro. Por lo tanto, cuando aparecen cuadros, mientras más preventivamente podamos nosotros diagnosticar e intervenir, nos va a permitir tomar mejores decisiones y mejorar la calidad de vida de las personas, finalmente. Entonces, siempre poner ojo en los cambios significativos, incluso para los que son papás, nuestros hijos, nuestras hijas, cuando están pasando por alguna dificultad, ¿cierto? Tenemos que mirar qué está ocurriendo, mirar su entorno, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de epidemiología, ¿cierto? Teniendo en cuenta estas definiciones de salud mental, lo que está ocurriendo con niños, niñas y adolescentes, y empezamos a entender que necesitamos tomar decisiones, y cómo tomamos decisiones, ¿cierto? Con los estudios epidemiológicos, en general estos estudios tienen limitaciones, como les decía hace un rato, por lo cual siempre hay que mirar los datos con cautela. ¿Ya? Yo soy un gran partidario de entender la epidemiología y la estadística como una herramienta, ¿sí?, que nos ayuda a tomar mejores decisiones, pero siempre mirando los datos con cautela. Por ejemplo, yo, en un ejemplo, soy súper claro. Generalmente, en suicidio, por ejemplo, los datos de prevalencia se toman en base a 100.000 habitantes, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, en comunas pequeñas, yo trabajo en una comuna que tiene 70.000 habitantes, tenemos que pensar que basta que en un mes
o en un año se suiciden 4 o 5 personas más y nos cambia la estadística completamente. ¿Sí? Porque sacamos el dato, la tasa, en relación a 100.000 habitantes. Entonces, tomar decisiones con datos de un año nos puede llevar o inducir a errores. Yo siempre digo, hay que mirar la estadística en un amplio espectro de años, ¿cierto? Ojalá un mínimo de 10, y desde ahí tomar algunas decisiones. Por ejemplo, las decisiones que se toman a un nivel más alto, en el fondo, a nivel central, en términos de políticas públicas, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que los estudios epidemiológicos generalmente son muestras representativas que son pequeñas, ¿sí? Porque cuesta tomar datos, muchos instrumentos que no entregan diagnósticos, ¿sí? Porque la mayoría de los estudios epidemiológicos se hacen a través de escalas y encuestas. Entonces, no necesariamente estas escalas representan un diagnóstico. El uso de entrevistas es demasiado costoso y no es posible aplicar masivamente. Imagínense ustedes que hay algún estudio, no sé, con 1.900 sujetos. Entrevistar a 1.900 sujetos requiere de mucha inversión. Inversión económica, de tiempo, ¿cierto? De equipo, de logística, etc. Hay muy pocos instrumentos validados y la mayoría de los estudios en muestras clínicas, ¿cierto? Son en personas ya consultantes. Entonces es lo que le decía yo en el fondo. Por ejemplo, yo me paro desde la idea de que yo trabajo en un centro de atención secundaria, por lo tanto, acá ya pasaron los filtros. Ya pasó el colegio donde detectaron algún problema, ya pasó el centro de atención primaria de salud que logró generar un diagnóstico y hacer la derivación, ya pasó algún centro del área proteccional donde se determinó si es que existía o no alguna experiencia traumática. ¿Se dan cuenta? Entonces llegan ahí y claro, uno puede hacer estudios porque son muestras más pequeñas, pero son estudios sesgados finalmente que no representan lo que ocurre en la población general. Entonces, siempre hay que mirar la epidemiología con esta cautela, ¿ya? Por ejemplo, a nivel internacional, ¿cierto? Tenemos nosotros algunos estudios, ¿ya? Por ejemplo, en el año 87, Oxford, ¿cierto? Con un N de 2.679 niños, niñas y adolescentes entre los 4 y 16 años, ¿cierto? Utilizando principalmente el CBCL, que probablemente algunos de ustedes lo conocen, que en el fondo es este checklist, ¿cierto? Del comportamiento de niños. Ya planteaban que había una prevalencia del 18,1% de trastornos mentales en niños, niñas y adolescentes. Y así a lo largo de los años, ¿cierto? Otros autores, Anderson, ¿cierto? Un 17,6, Beard en 1987 en Puerto Rico con una muestra más pequeña, un 18%. Entonces, generalmente las prevalencias de trastornos de salud mental en niños, niñas y adolescentes están bordeando el 18%, ¿cierto? De acuerdo a los distintos estudios. Entonces acá ocupan algunas escalas, ¿cierto? Que son las que se pueden aplicar masivamente para tener algunos datos para tomar algunas decisiones, ¿sí? Por ejemplo, este estudio del 2012 que hace una revisión sobre los problemas conductuales y emocionales en niños también muestra algunos estudios epidemiológicos, ¿cierto? En Estados Unidos y Francia. Y también lo mismo, ¿cierto? Te dicen dónde lo hicieron, cuántos sujetos, generalmente tenemos muestras de 700 hasta 2.000 y tantos sujetos, las edades siempre más o menos entre los 4 y los 20 años, y quienes informan, si son los niños, son los padres, o son los profesores, o son los tres. Y van utilizando algunas encuestas de diagnóstico, o sea, de síntomas, y van cruzando los datos, ¿cierto? Y nuevamente empiezan a aparecer estas prevalencias, ¿no? Por ejemplo, entre un 5,4 y un 49,5, que es una prevalencia bastante alta. Sí, ahí uno podría ver qué podría estar ocurriendo, ¿cierto? En esa época, en el 88 en Puerto Rico. Entonces, tenemos que entender que esta epidemiología en el fondo nos entrega datos para tomar algunas decisiones respecto a qué es lo que les está ocurriendo a los niños, niñas y adolescentes. Hay algunos otros estudios, ¿cierto?, en países no norteamericanos como Brasil, Dinamarca, Rusia, India, ocupando casi los mismos instrumentos, ¿sí?, donde también las prevalencias están entre un 10 y un 20%. Sí, entonces, de eso estamos hablando cuando hablamos de prevalencia de salud mental, ¿cierto? Que al menos, ¿cierto? Un 20%, si extrapolamos esto a la población general, ¿cierto? Un 20% de niños y niñas y adolescentes tendría algún problema, ya sea conductual o emocional, o algún diagnóstico de salud mental, si es que se va a hilar más fino, por ejemplo, haciendo estudios con las muestras que presentan síntomas, ¿cierto? Entonces,
ahí esta presentación se la vamos a compartir, ¿ya? Pero todos estos estudios que les nombré atrás, en este cuadro, se van a están ahí. Está la referencia, por si alguien quisiera revisarlo, ¿ya? Ahora, a nivel nacional, ¿ya? A nivel nacional acá en Chile, tenemos también algunos estudios epidemiológicos, muy pocos estudios, por lo que les decía, porque es muy costoso, porque es muy difícil de hacer, pero sí hay algunos, el más conocido es la doctora Flora de la Barra, que finalmente, para quienes trabajamos en esto, son como los datos que utilizamos para tomar algunas decisiones en torno a la salud mental infanto-adolescente, y ella empieza en el año 93 a hacer estos estudios, ¿cierto? A través de estos instrumentos, ¿cierto? Que tienen que ver con este instrumento, el TOCA, que yo sé que lo aplican en el programa Habilidades para la Vida, acá de la JUNAEP en Chile, y de ahí van sacando algunas prevalencias, ¿cierto? Entre 45, dice alguno, 24, 41, entonces se dan cuenta que tampoco es una ciencia cierta. O sea, nosotros sacando un promedio de los estudios, tanto a nivel país como a nivel internacional, decimos que la prevalencia de trastornos mentales en niños es aproximadamente de un 20%. ¿Sí? Pero no es una ciencia cierta, se nos puede escapar demasiado, ¿cierto? Y no nos va a permitir tomar buenas decisiones si no miramos todos los datos. Ya, denme un segundito. Ahí sí. No me veía. Ahí. Entonces, este es el estudio ya epidemiológico, ¿cierto? El más conocido, el más citado, ¿cierto? Que es de la doctora Flora de la Barra, con un grupo de investigadores, ¿cierto? Que buscan en el fondo medir, ¿cierto? La epidemiología psiquiátrica en niños, niñas y adolescentes en Chile. ¿Ya? Es un estudio del 2012, entonces ustedes se dan cuenta, además, la mayoría de las decisiones que se pueden estar tomando el día de hoy son con estudios antiguos, ¿cierto? Porque hay poca epidemiología actualizada, por lo que ya mencioné. Entonces, ¿qué plantea este estudio? Que a nivel nacional, en Chile, la prevalencia total fue de un 22,5%, ¿ya? Y los trastornos disruptivos, ¿sí? Fue el más frecuente, seguido de los trastornos ansiosos. Entonces, esto ya nos da algunas luces de algo que nosotros sí correlacionamos con la clínica, ¿cierto? Y con lo que ocurre, por ejemplo, en otros servicios. Entonces, nosotros sabemos, ¿cierto? Que, por ejemplo, lo que más vemos en términos de atención de salud y en términos de establecimientos educacionales son trastornos del comportamiento y son cuadros ansiosos, ¿cierto? Y después viene todo lo que tiene que ver con la línea depresiva, ¿sí? Y después el resto. Entonces, ahí uno va correlacionando la epidemiología con lo que uno ve en la realidad y a uno le empieza a hacer sentido, ¿no? Quienes trabajan en establecimientos educacionales se darán cuenta que así más o menos funciona el comportamiento de las distintas patologías cuando existen de los niños que atendemos, ¿sí? Entonces, plantean que además un 41,6% de los niños y adolescentes con algún trastorno psiquiátrico asociado a alguna discapacidad social consultó en algún tipo de servicio en el último año, en esa época. O sea, sobre el 40%, ¿cierto?, está teniendo atenciones o consultas en el ámbito de salud mental. ¿Mm? Entonces, ese es el cuadro clásico que presenta la doctora de la Barra, ¿cierto? Donde para cualquier trastorno tienen una prevalencia total de un 22,5, lo que tiene el puntaje más alto o el porcentaje más alto tiene que ver con los trastornos del comportamiento disruptivo, ¿cierto? Luego le siguen los trastornos ansiosos con un 8,3, luego los trastornos afectivos con un 5,1, luego el uso de drogas, luego los trastornos de alimentación y luego la esquizofrenia. ¿Sí? Entonces, tenemos datos, ¿cierto? Por ejemplo, el trastorno disruptivo del comportamiento, el rango etario donde está más presente y tiene el porcentaje más alto, es justamente entre los 4 y los 11 años, ¿sí? El porcentaje es más o menos similar entre hombres y mujeres, ¿sí? Son elementos bien importantes también. Elementos importantes para qué, en el fondo, porque claro, este es un seminario donde yo les puedo mostrar números y formas de intervenir a nivel general, pero en el fondo, ¿por qué es importante mirarlo? Porque en base a esto nosotros tomamos decisiones, ¿cierto? Tomamos decisiones respecto a qué, por ejemplo, le vamos a dar énfasis.
No sé, me pasa bastante que cuando doy algunos cursos, que hay muchas escalas que son muy buenas, ¿cierto? Y algunos colegas de muy buena fe, en el fondo quisieran en algunos momentos hacer aplicaciones masivas. No sé, si yo trabajo en un consultorio y tengo a mi cargo 100 pacientes, yo quiero aplicarle cuestionario a los 100 pacientes, o si trabajo en un colegio y estudian 1000 alumnos, quiero aplicarles masivamente a los 1000 alumnos escalas para diagnosticar, para tomar decisiones, ¿sí? Sí, súper adecuado, pero yo siempre les digo que hay un pero que tiene que ver con que necesitamos tener capacidad de respuesta. En el fondo, yo no saco nada con aplicar 1000 cuestionarios, ¿sí? Para evaluar todos los síntomas psiquiátricos que puedan haber en la población infanto-adolescente de un colegio, si a mí me van a aparecer, por ejemplo, un 20% de estos adolescentes con alto riesgo o un poco más, ¿sí? Porque a ese 20% o a ese poquito más del número de pacientes que puedan aparecer con riesgo, necesitamos hacernos cargo, ¿sí? Y nos ocurre en muchas ocasiones que no se puede. Imagínense que un psicólogo o un trabajador social aplique encuestas en un colegio con 1000 alumnos y le aparezcan más de 100 pacientes con riesgo. ¿Cómo va a poder entrevistarlos a todos? ¿Cómo va a poder cerciorarse del grado de riesgo de la discapacidad que pueda generar esto? ¿A quiénes va a derivar de todos esos que aparecen con riesgo? ¿Se dan cuenta? No, siempre hay que mirar esto con cautela y no abarcar tanto, ¿cierto? Porque en el fondo, mm, por querer dar una respuesta, podemos cometer errores finalmente, ¿cierto? Eh, y justamente, en el fondo, lo que uno debería hacer es siempre tomar los factores de riesgo a nivel general y desde aquellos factores de riesgo tomar algunas decisiones, ¿sí? En el fondo, si yo sé que en un curso tengo un par de estudiantes con algún factor de riesgo presente, a aquellos alumnos se les va a intervenir más específicamente y se va a aplicar la encuesta o entrevista que corresponda, ¿sí? Para eso es súper importante en el fondo definir bien el tipo de prevención que vamos a utilizar, ¿cierto? Si es prevención universal, selectiva o indicada en el fondo, ¿cierto? Cuando es universal son campañas de bajo costo que podemos aplicar a un grupo importante de personas. Selectiva es cuando un grupo que ya tiene algunas factores de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, adolescentes, solo adolescentes, ¿sí? Solo por el hecho de ser adolescentes. O indicada, que tiene que ver con aquellos que ya puedan presentar algún grado de, o algún elemento específico que nos agudice el riesgo, como por ejemplo, no sé, hijos de madres con diagnóstico de depresión, ¿cierto? Una población muy específica, ¿cierto? Por lo tanto también muy acotada, en los cuales ya sabemos que existe un riesgo porque sabemos que la depresión tiene algún componente genético, por lo tanto deberíamos poder prevenir la aparición o hacer un diagnóstico temprano, certero, de un hijo cuya madre ha tenido diagnóstico de depresión para que este cuadro no se vaya complejizando en el tiempo, ¿sí? Entonces, aquí aparece también otro fenómeno que creo que lo vi por ahí en el chat, que tiene que ver con las experiencias traumáticas, ¿cierto? Porque lamentablemente, ¿cierto? Cuando tenemos, cuando tenemos experiencias traumáticas a temprana edad, ¿cierto? En un cerebro que está aún en desarrollo, ¿cierto? El impacto que tiene es mucho mayor. Entonces, en el fondo, lo que se plantea en esto es que las experiencias adversas en la infancia, ¿cierto? Tienen un impacto en las personas y van aumentando algunos riesgos a lo largo del ciclo vital, ¿cierto? Entonces, estas experiencias infantiles adversas o experiencias adversas de la infancia, eh, ¿cierto? Tienen un impacto en el neurodesarrollo y van a generar mayor disruptividad en la forma en que las personas se vinculan y en la forma en que las personas funcionan, ¿cierto? Luego esto también va trayendo mayor deterioro a nivel cognitivo, social y emocional. Se empiezan a adoptar mayores conductas de riesgo, empiezan a aparecer enfermedades, discapacidad, problemas sociales y puede existir una muerte temprana. Entonces, en el fondo, las experiencias adversas hay que evaluarlas también en todo momento y también nos van a dar cuenta del factor de riesgo que significa esto. Entonces, la
hay bastantes estudios, ¿cierto?, que plantean que las experiencias adversas de la infancia se dividen en estos ámbitos, ¿cierto?, en la disfunción en el hogar, en la negligencia y en el abuso, ¿cierto?, sabiendo que la combinación y la acumulación de experiencias adversas en la infancia aumentan el riesgo. ¿Sí? Aumentan el riesgo de qué? De algunas enfermedades, aumentan el riesgo de la presencia de trastornos de salud mental. ¿Sí? Que tiene que ver básicamente con, por ejemplo, el divorcio, madre víctima de violencia, abuso de sustancias de algún familiar, algún pariente encarcelado o algún problema de salud mental en la familia o en un familiar directo, la negligencia a nivel emocional y físico y el abuso o maltrato tanto físico como emocional o psicológico y el abuso sexual y la violación. ¿Sí? Entonces, en el fondo, tenemos que pensar que nuestra adaptación, ¿cierto?, está fuertemente relacionada con nuestra biología. Por lo tanto, nuestra experiencia, nuestra genética, ¿cierto?, va a ser modificada por el ambiente, ¿sí? Por lo tanto, que es lo que llamamos epigenética en el fondo, por lo tanto, las experiencias adversas en la infancia, es ahí que yo los muestro acá, en periodos sensibles y críticos, ¿cierto?, donde el cerebro aún no se desarrolla y no está suficientemente preparado para recibir ese tipo de impacto, ¿cierto? Y si tenemos experiencias adversas en la infancia acumuladas, ¿sí? Va a tener un impacto y va a traer, ¿cierto? No es causa-efecto, pero sí va a traer mayores implicancias en todos estos elementos que aparecen a la derecha. ¿Sí? Que tiene que ver con la pobreza, conducta delictual, conductas sexuales de riesgo, alcohol, uso de alcohol, tabaco y droga, deterioro cognitivo, trastornos psiquiátricos, etcétera. Como digo, nada de esto es causa-efecto, pero sí estas experiencias van a tener un impacto en el desarrollo de estas otras dificultades a lo largo del ciclo vital. Y se ha planteado, ¿cierto? Y ahí están las referencias para quien quiera revisar en mayor detalle, que, por ejemplo, el maltrato infantil se asocia con el desarrollo y el mantenimiento de los trastornos mentales. Entonces, el propósito de este estudio en particular del año 2015 era que identificar diferentes patrones de maltrato y examinar cómo estos patrones están relacionados con la gravedad de los trastornos y para ver si es que son o no predictivos del resultado del tratamiento. Entonces, se encontraron tres grandes grupos, que era el grupo leve, de trauma leve, el grupo de politraumatismo sin abuso sexual, ¿cierto? Y el grupo de politraumatismo con abuso sexual, ¿sí? Perdón. Y los resultados fueron que la severidad del trauma en la infancia está vinculada a la gravedad de los trastornos mentales y también al resultado de la psicoterapia. Y el maltrato infantil se asoció con un mayor riesgo de intento de suicidio, por ejemplo, y una edad más temprana en el primer intento de suicidio, ¿sí? Entre los intentos independientes de la psicopatología, ¿sí? Y estas asociaciones, a través de esta variable latente que representa los efectos compartidos por los diferentes tipos de maltrato, el abuso sexual tuvo un efecto adicional y directo sobre el riesgo del intento de suicidio. Entonces nos damos cuenta que estas variables sí influyen en la severidad de los trastornos y en la severidad de lo que ocurre después en etapas posteriores del desarrollo. ¿Sí? Entonces, si pudiesen silenciar por favor los micrófonos. Entonces, la salud mental infanto-juvenil, ¿cierto? No es algo... Daniel, ¿me puede ayudar silenciando los micrófonos, por favor? Disculpe. La salud mental, en el fondo, no es un elemento aislado, sino que es una interacción, ¿cierto? De elementos tanto biológicos y genéticos, psicológicos, sociales. Y no todos los niños van a presentar patología, a pesar de vivir en condiciones de alto riesgo. Y eso es súper importante. Por eso yo decía que las cosas y los elementos que presentábamos atrás, en el fondo, no son causa-efecto, ¿ya? Porque también están las capacidades individuales, también está la capacidad de resiliencia, también está la capacidad de poder sobrevivir, ¿cierto? Hay muchas personas sobrevivientes de experiencias traumáticas, y de ahí la importancia de reconocer tanto factores protectores, ¿cierto? Como capacidad de resiliencia, y las patologías psiquiátricas en niños y adolescentes se pueden presentar según el desarrollo evolutivo, ¿ya? Existiendo en algunos casos cuadros que se presentan más frecuentes en algunos periodos del desarrollo y otros que presentan en un continuo y otros que incluso desaparecen, ¿sí? Por favor, si pudiesen silenciar los micrófonos.
Profesor, pero usted parece que lo puede silenciar. Sí, pero es que ahí me muevo y me desconcentro y toda la cosa. Así que gracias. Entonces, respecto a la intervención, ¿sí? Hay que entender que la prevención ya de trastornos mentales y conductuales es uno de los principales objetivos de la psiquiatría infantil. El diagnóstico precoz y la intervención temprana son pilares dentro del quehacer de los psiquiatras y de los profesionales de salud mental infanto-adolescente. Y en aquellos en que el trastorno es crónico, se deben desplegar todas las acciones necesarias para alcanzar un desarrollo lo más próximo a lo normal, ¿sí? Porque en el fondo también tenemos cuadros crónicos o condiciones que no van a variar, ¿cierto? Pero sí en el fondo, uno puede mejorar la calidad de vida de aquellas personas, ¿sí? Entonces, la principal línea de intervención está dada por la promoción y la prevención en salud mental, ¿cierto? La promoción... chuta, alguien está rayando la presentación, si pudiese dejar de hacerlo, por favor. Muchas gracias. La promoción, ¿cierto? Consiste en acciones que creen entornos y condiciones de vida que propicien la salud mental, ¿ya? Y que permita a las personas adoptar y mantener un modo de vida lo más saludable posible, ¿cierto? Y esto tiene que ver con intervenciones macro también, ¿cierto? Esto no depende solamente de las personas que están interesadas en el ámbito de los profesionales, no, esto depende de la sociedad en general. Y también tenemos algunos elementos estructurales, ¿cierto? Como la desigualdad, como la pobreza, que impactan en la salud de las personas. ¿Sí? Como digo, no son causa-efecto, pero sí tienen un impacto mayor, ¿ya? Y ahí uno puede buscar distintos tipos de promoción que tienen que ver con intervenciones en infancia precoz, el apoyo a los niños, la emancipación socioeconómica de las mujeres, apoyo social a poblaciones geriátricas, por ejemplo. En general tenemos como actividades como más macro que ayudan a promocionar estos entornos y condiciones de vida. Y por otro lado, la prevención, ¿cierto? Que tiene el objeto de reducir la incidencia, la prevalencia y la recurrencia de los trastornos mentales. Esto es lo que yo les decía cuando hablaba de esta prevención a nivel universal, selectiva o indicada. En el fondo, que nos podamos hacer cargo de algunas dificultades en distintos ámbitos con los distintos recursos que tengamos disponibles, en el fondo, ¿sí? Y se va poniendo énfasis en algunas cuestiones como la detección temprana, la eliminación del estigma, ¿cierto? Todo tiene que ver con la línea preventiva, ¿cierto? Para que los cuadros no se agudicen, ¿sí? Y a nivel de intervención clínica individual, ¿cierto? Me imagino que muchos de ustedes sabrán que hay algunos parámetros, ¿cierto? Cuando uno habla de intervenciones basadas en la evidencia, ¿sí? Que tiene que ver con algunas guías, ¿cierto? Donde uno tiene mejores niveles de evidencia, ¿cierto? Y mejores grados de recomendación, ¿sí? En el fondo, tenemos que entender que cada una de la intervención que vamos a nosotros implementar, ¿cierto? Ojalá esté basada en la evidencia, con los mejores niveles de evidencia y con el mayor grado de recomendación posible, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que en el fondo, ojalá que si nos formamos, por ejemplo, accedamos a intervenciones que tengan algún grado de evidencia, ¿cierto? Para algún tipo de trastorno que queramos nosotros trabajar, ¿sí? Obviamente que uno nunca va a poder ser experto en todo, uno nunca se va a poder capacitar en todo, pero al menos que la inversión, porque realmente que estudiar es una inversión, la inversión que hagamos tenga un sustento, ¿cierto? Que al menos miremos y digamos, sí, mira, esto que estoy haciendo lo estoy haciendo porque me va a servir, porque está basado en esto. Y el mayor grado de evidencia tiene que ver con que ojalá la intervención esté revisada en un metaanálisis, en una revisión sistemática de ensayos clínicos o ensayos clínicos de alta calidad y con muy poco riesgo de sesgo, ¿sí? Y el grado de recomendación, en el fondo, es cuando se van mezclando, ¿cierto? Y que exista al menos un metaanálisis o una revisión sistemática de un ensayo clínico aleatorio, ¿cierto? Y esto, en el fondo, como les digo, mientras mejor nivel de evidencia y más grado de recomendación, es una intervención que está basada en la evidencia y que tiene sustento para poder utilizarse, ¿sí? Ahí está el estudio abajo, que es un estudio del año pasado, ¿no? Nada más, ¿cierto? Donde en el fondo establecen cuáles son los tratamientos psicológicos
empíricamente apoyados para infancia y adolescencia y hacen una revisión del estado, ¿sí? En general, y ahí cuando nosotros tomamos los datos epidemiológicos y la información que tenemos en salud, nos damos cuenta cuáles son los cuadros más complicados y cuáles son los tipos de intervenciones que deberían aplicarse para eso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para la discapacidad intelectual, los problemas de comportamiento o salud mental, por ejemplo, para los problemas de conducta, tenemos el análisis aplicado de la conducta. Y eso tiene un nivel de evidencia de 1 más y un grado A de recomendación, ¿sí? Entonces, mirando este panorama, nosotros podemos decir, mira, fíjate que la mayor cantidad de población con la cual yo trabajo tiene estas características, por lo tanto yo me quiero formar, o yo quiero aprender, quiero estudiar algún tipo de terapia basada en la evidencia que me ayude a trabajar con esto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para lo que tiene que ver con la depresión, ¿cierto? O, perdón, con la ira, la agresión y la depresión, por ejemplo, lo que está más estudiado tiene que ver con la terapia cognitivo-conductual, ¿cierto? Teniendo un nivel de evidencia de 2 más y un grado de recomendación de C. ¿Sí? Entonces uno después revisa el cuadrito, ¿cierto? Revisa los niveles de evidencia, el grado de recomendación, y dice, ah, ya, mira, pareciera ser que si yo trabajo con ira, agresión, depresión, pudiese yo querer formarme en terapia cognitivo-conductual si es que es una línea teórica que a mí me acomoda, obviamente, ¿cierto? También tiene que ver con otros factores, no solamente con estudiar y manualizar programas, porque sabemos que si bien la psicoterapia le da harto énfasis al tema de que podamos aplicar técnicas basadas en la evidencia, también tenemos que entender que hay un grado de elementos de la intervención psicológica que no es cuantificable y que no se puede objetivar, ¿sí? Pero al menos tenemos algunas que son las más estudiadas y las más utilizadas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, del trastorno del espectro autista, ¿cierto? Y aparecen todas las intervenciones más estudiadas, ¿cierto? Como la intervención conductual intensiva, ¿cierto? Con un grado de recomendación, un grado de evidencia 1 más y un grado de recomendación de B. ¿Sí? El trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ¿cierto? El tratamiento conductual a nivel familiar, escolar y social, ¿cierto? La terapia cognitivo-conductual, las intervenciones con neurofeedback, ¿cierto? Y cada uno con sus distintos tipos de grado de recomendación y nivel de evidencia, ¿cierto? Y así para todas las demás, como les digo yo, les vamos a mandar esta presentación, está la referencia por si alguien quisiera revisar el estudio en detalle, ¿cierto? Pero dado en todos estos cuadros, ¿cierto? En el trastorno oposicionista desafiante, en el trastorno disocial, los trastornos disruptivos del comportamiento, que son justamente este grupo, los que hablábamos en la epidemiología, que son los más presentes, por lo tanto, es quizás con los grupos de niños, niñas y adolescentes con dificultades que nos vamos a encontrar. Por lo tanto, siempre es bueno mirar, en el fondo, cuáles son las terapias basadas en la evidencia y cómo podemos nosotros utilizarlas para intervenir de mejor forma y tener mejores resultados. ¿Sí? En el trastorno de la conducta alimentaria, ¿cierto? La terapia basada en la familia, la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? La terapia conductual dialéctica, por ejemplo, o el DBT. Para los trastornos de ansiedad lo mismo, aquí lo que más estudiado está la terapia cognitivo-conductual, claramente, ¿cierto? Con distintos focos, ¿sí? Y para los trastornos depresivos también la terapia cognitivo-conductual, la terapia conductual, la terapia psicodinámica y la psicoterapia interpersonal, ¿sí? Y también la terapia familiar. Para trastorno obsesivo-compulsivo, terapia cognitivo-conductual, lo que está más estudiado, ¿cierto? Y para la conducta suicida, ¿cierto? La terapia conductual dialéctico, el DBT en adolescentes, ¿sí? O la psicoterapia interpersonal para adolescentes, entre otros. Como les digo yo, estos son los estudiados, ¿sí? Eso no quiere decir que, si yo no estoy formado en terapia cognitivo-conductual y tengo muchos pacientes con riesgo suicida, significa que no voy a poder atenderlos. No, uno sí los puede atender, obviamente. El tema de acá está en que estas son las terapias basadas en la evidencia, que tienen más estudios y que se sugiere en la literatura y en los distintos estudios que se puedan utilizar. ¿Sí? Entonces, a propósito de lo mismo, ¿cierto? Nosotros como ADIPA vamos a implementar en el mes de marzo, ¿cierto? Este diplomado de intervenciones terapéuticas en segunda infancia y adolescencia, ¿cierto? Que justamente el foco tiene que ver con lo práctico y con lo clínico, y cuyo objetivo es incorporar estrategias clínicas y habilidades aplicadas a la segunda infancia y a la adolescencia desde este enfoque integral con una mirada biopsicosocial. Entonces, de esta forma, los participantes podrán conocer y analizar intervenciones terapéuticas en niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Y las temáticas que se tocan en este diplomado tienen que ver con la intervención en salud mental en general, ¿cierto? Infanto-adolescente, la intervención en trastornos conductuales, trastornos del neurodesarrollo, competencias parentales, trastornos de la conducta alimentaria, ansiedad y depresión, suicidio,
psicosis, esquizofrenia, intervención infantil en contextos de trauma, ¿cierto? Y algunas técnicas específicas, ¿cierto? Como las técnicas narrativas, la intervención psiquiátrica y farmacológica, las estrategias de intervención basadas en el juego terapéutico, ¿sí? Esa fue mi presentación. Muchas gracias a todos y todas por la atención. Hoy mucha gente conectada, wow. Me es imposible haber leído lo que estaba en el chat. Comprenderán, ¿cierto? Estaba explicitando. Así que queda el espacio abierto para un par de preguntas. Se entiende claramente que esto es un seminario cortito, en el cual se presenta mucha información teórica, pero que en el fondo quise hacer como este recorrido, ¿cierto?, entre cómo los datos que tenemos, ¿cierto?, la información que nosotros correlacionamos con la clínica y con nuestra experiencia profesional, tiene un correlato con las intervenciones que se puedan aplicar, ¿sí?, que es súper importante, ¿sí?, porque nos ha pasado, yo por lo menos me he dado cuenta, que en el último tiempo han aparecido un montón de intervenciones no específicas o intervenciones que tienen cero evidencia, ¿sí? Y que incluso en algunos momentos pueden llegar a ser iatrogénicas, ¿sí? O sea, pueden generar mayor daño. Entonces, a mí me ha pasado de repente, tengo pacientes, yo trabajo en un centro de atención público, por lo tanto, un grupo importante de mis pacientes tiene un alto grado de vulnerabilidad me cuentan de repente, así como, oh, fui a ver a una tarotista. ¿Sí? No tengo nada contra las tarotistas, ¿ah? Pero uno entiende que el foco está dado en que el tarot no es una terapia, no es una terapia basada en la evidencia, ¿sí? Y tiene que ver con otras creencias que son muy válidas, sin duda que son muy válidas, y si a la persona le hace sentido, incorporémosla, pero no es parte de un tratamiento o una intervención psicoterapéutica validada, ¿sí? O de repente me dicen algo de los talismanes, me dijo el otro día una paciente, y gastó tanta plata, decía yo, ¿por qué no haga eso? Pero bueno, son las concepciones que tienen nuestros pacientes y está bien y es valorable, ¿sí? Sin embargo, también uno tiene la capacidad, la necesidad de poder educar a la población respecto a cuáles son las intervenciones que tienen mayor resultados o mejores resultados, y también que los pacientes se puedan empoderar, ¿cierto? Y nos puedan exigir a nosotros los profesionales, ¿cierto? Y conocer desde qué modelo trabajo, desde qué postura me pongo yo cuando hago una intervención, ¿cierto? Que es súper válido, ¿sí? Porque de repente se nos olvida plantearle a nuestros pacientes, y también es súper válido que ellos no se sientan cómodos con nuestra intervención y puedan pedir cambio, y que nosotros podamos entregarle alternativas, ¿sí? Pero alternativas, como digo yo, ojalá lo más serias posible, lo más basadas en la evidencia que se pueda. Maciel y después Darío. Hola, profe, un gusto para todos los que están conectados. Una consulta, usted decía que trabaja en el sector público. ¿Qué pasa con la gran rotación que hay de profesional en el sector público? ¿Cómo se aborda a un adolescente que está pasando por un cuadro ansioso o incluso por una depresión con ideaciones suicidas si le cambian el profesional cada 3 meses y además las horas que dan en el servicio público tienen mucha lejanía una de otra? ¿Qué pasa y cómo se aborda eso? Sí. ¿Cómo se puede tratar de apoyar a ese adolescente? Es una gran pregunta, Maciel, y veía que todos movían su cabeza así como que sí, probablemente la experiencia que tenemos muchos, incluso los que trabajamos en el mismo sistema. Bueno, de partida, como les dije hace un rato, vamos a tener algunas condiciones, algunas situaciones que tienen que ver con problemas estructurales que nosotros como terapeutas no vamos a ser capaces de resolver, ¿sí? Y ahí siempre que, creo yo, mirar esto con la distancia que merece, en el fondo de pensar, esto es una opinión personal, ¿ya? Pero con la distancia que merece decir, hay cosas que yo no voy a poder resolver, ¿sí? Y no soy un superhéroe, y no voy a poder salvar la vida de todas las personas, ¿cierto? Y eso es un hecho. Y mirar eso y tomarlo y posicionarse desde ahí también nos ayuda a bajar nuestra propia ansiedad, ¿ya? Porque nos va a pasar en algunas ocasiones que no vamos a tener horas, ¿cierto? Y nos va a pasar de repente que también nos enfermamos, ¿sí? Mira, yo lamentablemente este año a mí me dio una neumonía por COVID terrible, estuve hospitalizado, estuve en la UCI casi 20 días y estuve 2 meses con licencia. Y los pacientes lo resintieron, y es normal, ¿sí? A uno mismo cuando es paciente lo resiente, pero también somos seres humanos, ¿sí? Entonces no vamos a poder resolver todo,
la rotación tiene que ver con problemas estructurales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿por qué la gente se va de los trabajos? Para ustedes, ¿quiénes han ido de sus trabajos en alguna ocasión? Para quienes nos hemos ido de los trabajos. ¿Por qué nos vamos? Porque andamos buscando mejores condiciones laborales, porque andamos buscando mejor salario, ¿cierto? Porque andamos buscando mejorar nuestra calidad de vida, ¿sí? ¿Podríamos nosotros cuestionar eso? Para nada, Profe, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Perdón, ¿qué ocurre? Que en muchas ocasiones el sistema público, por ejemplo, paga muy mal, ¿cierto? Los incentivos son muy malos, ¿sí? Y eso hace que, lamentablemente, personas con muy buena formación, que se forman en el servicio público, se terminan yendo del sistema y llegan profesionales jóvenes nuevamente a formarse y empiezan en este trayecto y claramente los chiquillos quedan ahí muchas veces sin profesionales. ¿Sí? Lo que uno puede hacer desde donde esté es tratar de apoyar lo más posible, porque ¿de qué otra manera podemos nosotros resolver, por ejemplo, que un servicio contrate o no contrate un reemplazo del psicólogo que está con licencia? No podemos. Claro, ¿Sí? yo lo que me Salvo que alguno de refería, ustedes tenga algún poder político y me diga, ¿sabe qué? Mañana yo le voy a contratar más psicólogos y más no, psiquiatras. Y no es así. yo me refería al caso si hay algún protocolo que ayude más o menos a traspasar la información del paciente. Ejemplo, o sea, que la persona no tenga que contar todas las veces que va al psicólogo, por qué va al psicólogo. Como Sería lo que, ideal. no sé si los colegas ahí tendrán un protocolo de, a ver, tienes que leer la ficha de este paciente, a eso voy. No sé si hay un protocolo O que sea, regularice eso. es lo mínimo que uno pide, ¿no? Uno leer la ficha clínica es lo mínimo. Pero lamentablemente pasa que no ocurre a veces, ¿cierto? Y eso tampoco, como digo yo, podemos hacernos cargo de eso. Ahora, tiene que ver con que, por ejemplo, a nivel de resolución de esos problemas, por ejemplo, que existan fichas clínicas únicas, ¿sí? Para que no se tenga que traspasar información parcializada, ¿cierto? Entre los servicios, ¿cierto? Que los centros de atención primaria tienen una ficha, los hospitales tienen otra, los COSAN tienen otra, y finalmente es información que el paciente va repitiendo, ¿sí? Lo que uno debería hacer muy específico en fijarse, por lo menos los que tengan voz y voto, por ejemplo, no sé, en muchas ocasiones me calzan y me piden ser referente técnico de la entrevista de los colegas que van a llegar. Entonces, fijarse o poner énfasis, oye, en las inducciones, hablar con su jefatura en la inducción, oye, mínimo que revise la ficha clínica, mínimo que no revictimice al paciente, las reuniones clínicas, las reuniones de supervisión clínica son súper importantes. Sí, porque en el fondo es la manera que tenemos de traspasar información sin revictimizar al paciente y sin transgredir tampoco su confidencialidad. Sí, porque también es súper importante ese elemento. ¿Sí? Pero como te digo, hay mucho, eso es pan de cada día, uno lo escucha todos los días. De repente yo tengo pacientes que me dicen, oye, pero usted es el octavo psicólogo que tengo. Chuta, y pasa, po. profe, ¿y qué tipo de Ah, intervenciones hacen a los pacientes que están padeciendo eso? Porque ¿a si qué van se a refiere? un profesional, yo creo que no todos hacen lo mismo, ¿no? Porque No, obviamente po. la ficha clínica. Sí. Ahora, va a depender mucho de, bueno, del cuadro que exista, del diagnóstico, del tipo de intervención que utilice el profesional tratante y de Pero lo que ya se haya avanzado con otro. el más utilizado, ¿cuál puede ser? ¿El resiliencia? Es que depende mucho, yo creo que ahí, y veo que parece por lo que estoy leyendo hacia grandes rasgos, que lo del tarot causó un poquito de polémica, así que no quiero yo decir que hay mejores o peores intervenciones, ya ni modelos, porque en el fondo se está estudiado que todos los modelos son efectivos, ¿sí? Lo que interesa y lo que más nos importa es, ay, se me fue la palabra, el vínculo terapéutico. ¿Sí? Un buen vínculo es lo primordial. Y desde ahí cualquier intervención nos va a ayudar siempre y cuando tengamos un buen vínculo. Porque si somos aplicadores de encuestas y vamos a hacer checklist de todo y no vamos a mirar a nuestro paciente y los vamos a llamar, no los vamos a llamar por su nombre, claramente eso nos va a ser mucho más complejo. Pero al menos yo diría que el vínculo terapéutico es lo que es el elemento central, ¿cierto?, de todas las terapias cuando las estudian, que causa un impacto en las personas. Y desde ahí el vínculo terapéutico midiéndolo, ¿cierto?, en términos de metas, objetivos, ¿cierto?, y relación. Finalmente está ahí. Venía Darío. Tengo mal el micrófono.
soy profesor de enseñanza media, me gustaría saber cuáles son los elementos fundamentales que deben existir entre los profesores y los equipos psicosociales en el diagnóstico y acompañamiento de estudiantes que se enfrenten a trastornos de salud mental. Muchas gracias, Darío, por su pregunta. Mira, yo aquí creo que un elemento fundamental tiene que ver con la comunicación, ¿sí? Y el traspaso de información, ¿sí? Porque en el fondo tomamos decisiones en base a información. Como decía yo hace un rato, claro, los estudios epidemiológicos son antiguos, no dan cuenta de la realidad, pero son los datos que tenemos, ¿sí? Y probablemente ustedes sabrán, ¿cierto? Por ejemplo, que las patologías GES que de salud mental en Chile se tomaron en base a la epidemiología que había en el momento, ¿cierto? Que uno lo correlaciona con la clínica, claramente. Entonces, yo diría que la buena comunicación, yo diría que tener protocolos claros es un elemento fundamental, ¿sí? Que permita saber quién va a actuar y de qué manera va a actuar. El otro día en un curso un profesor me decía, sí, pero es que esto es más burocracia, es más llenar papeles. Sí, pero finalmente no tiene que ver con eso, no tiene que ver con el llenado de papeles o con la burocracia, tiene que ver con que tengamos procedimientos claros y que nadie se escape de esos procedimientos. Una buena inducción a las personas que están llegando nuevas a los equipos, ¿sí? Que puedan en el fondo saber cuáles son los procedimientos, las reuniones con la red, ¿cierto? Yo siempre les digo, en el fondo, pensemos en las ciudades pequeñas, donde el DAEM y el Departamento de Salud son funcionarios del mismo jefe. En el fondo, responden a un mismo municipio, a un mismo programa de alcaldicio, perdón. Entonces, ¿por qué de repente cuesta tanto comunicarse entre los equipos? ¿Cierto? Y pasa esto, que los pacientes finalmente andan transitando por los distintos programas y su información se está develando, ¿cierto? De mala información. Entonces, el trabajo en red es lo más importante, ¿sí? Y cuando un profesor detecta elementos, ¿cierto? Tener el profesor, ojalá, esta capacidad de poder filtrar algunos elementos en base a lo que hablábamos de los factores de riesgo, ¿sí? En el fondo, ¿por qué? Porque los profesores tienen mucha información y mucha información muy valiosa. Entonces, por ejemplo, como hay mayor vínculo, ¿cierto? Y no sé, la mamá de Juanito te dice, ¿sabes qué? Juanito tiene un tío que se suicidó. Te lo dice a ti en un contexto de privacidad, ¿cierto? Entonces, tú ya tienes en mente un elemento adicional de Juanito, que probablemente otro profesional no lo va a tener. Y eso te va a permitir saber y mirar con otros ojos, ¿cierto? No unos ojos estigmatizantes, sino que con unos ojos clínicos, de poder poner ojo en que si a Juanito un día falta clases, yo tengo que decir, ¿qué habrá pasado? ¿Cierto? O, por ejemplo, que si Juanito anda más triste y se empieza a aislar, bueno, sospechemos, ¿cierto? Y por eso decía yo, no le apliquemos escalas de suicidio a los 50 alumnos. No, apliquemos la escala de suicidio y la entrevista a quien uno pueda visualizar con riesgo. Por eso es importante hacer buenas detecciones de factores de riesgo y intervenciones lo más temprano posible que uno pueda hacer. ¿Sí? En el fondo, sí, porque los cambios conductuales, como veíamos, ¿cierto? En el apartado de salud mental infantil, los cambios conductuales se van detectando desde la temprana infancia, ¿sí? Entonces, cuando alguien te dice, no, si lo que pasa es que tal paciente ha sido difícil toda la vida, y los berrinches que hacía a los 2 años eran terribles, y desde ahí que su temperamento ha sido así. Entonces, uno puede entender que ese paciente quizás es un paciente de mayor riesgo y debamos poner más ojo. Sí, eso pudiese yo sugerir al menos. Alex, después, perdón, Carol, Gonzalo, María Eugenia y nadie más, porque ya después nos vamos a acabar el tiempo. Así que María Eugenia es la última persona en preguntar, por favor. Muchas gracias. Más que una pregunta, un agradecimiento por toda la información que usted muy enriquecidamente nos ha brindado. Saludos a todos los colegas docentes desde Tizimín, Yucatán, México, y a todos los psicólogos que de verdad creo que amalgamos fuerzas para ayudar a nuestros jóvenes. Quiero compartir algo dentro de mi experiencia laboral en la secundaria, en una población de 1,300 alumnos. Déjeme decir que es maratónico, es prácticamente un esfuerzo grandísimo que se hace aquí en el colegio, en la escuela, pero la participación que yo tengo es más bien aterrizar en que hagamos un frente común entre docentes, directivos, autoridades, ya sea municipales, estatales, federales, aterrizar en una misma idea principal. ¿Es importante contar con psicólogos en el plantel educativo? Sí, sí es importante, porque al menos nosotros, nuestra currícula aquí en
en el ámbito educativo, nosotros somos formadores. En mi caso, soy maestro de matemáticas y no me enseñaron a tener un protocolo prácticamente para visualizar a un niño autista, a un niño con dislexia. Más sin embargo, nos dan, a partir de la pandemia, se hace un boom y nos empiezan a dar webinars y nos empiezan a dar cursos, pero esto siento yo que no es prácticamente lo necesario. Lo necesario es tener gente profesional con las capacidades que ellos ya estudiaron, con los temas, con los test adecuados que se le tienen que hacer al alumno para que ellos puedan discernir y valorar pues el tipo de enseñanza y aprendizaje que hay que darle a estos chicos. Es importantísimo, maestros y maestras, doctores, psicólogos, psiquiatras, que de verdad hagamos un frente común en toda Latinoamérica, porque este no es un problema nada más de México, es un problema de Latinoamérica que las escuelas requieran. Y yo vi una observación que hice en el chat, que estaba yo observando, disculpen, alguien comentaba que en una población de 100 alumnos hubiese un psicólogo. Es importante. Es importantísimo el psicólogo, el psiquiatra, prácticamente los que se dedican a los problemas del lenguaje, de lento aprendizaje, porque nosotros nos estamos enfocando al conocimiento matemático, en mi caso, ¿no? Al concepto, a llevar en la enseñanza las herramientas, aplicarlas, leer el diagnóstico que nos proporcionan. En este caso tenemos compañeras de USAER que nosotros leemos los diagnósticos. Y es muy importante tener ese frente común. Es cuanto, de verdad estoy muy agradecido. Bendiciones, feliz año nuevo a todos los colegas docentes y a todo el personal de psicólogos y psiquiatras. Muchas gracias, es cuanto. Muchas gracias a ti. Muy buena observación. Sí, sin duda que siempre van a faltar profesionales. Por eso siempre las mejores estrategias son aquellas que sean lo más costo efectiva posible, como estos niveles, por ejemplo, de prevención universal, donde podamos desde ahí pesquisar alumnos en riesgo, ¿cierto? Haciendo algún tipo, por ejemplo, o sea, es muy conocido, por ejemplo, que cuando se realizan, por ejemplo, charlas respecto al abuso sexual, aparecen develaciones, ¿sí? De aquellos niños que les están entregando un espacio seguro para hablar de un tema, ¿cierto? Que es complejo, aparecen develaciones luego de aquella charla. Entonces, en el fondo, ese tipo de intervenciones que son costo efectivas nos ayudan mucho, ¿sí? Miren, yo solamente para mostrarles el ejemplo, hace un tiempo atrás se trabajó en Chile un modelo de gestión, quienes trabajan en salud probablemente lo conozcan, se trabajó un modelo de gestión de los centros de salud mental comunitaria, que en el fondo son los centros ambulatorios de salud mental, que están como a la par de los hospitales de tipo 2 o tipo 3. ¿Qué ocurre? Que se hizo un estudio de que al menos debería haber un centro de salud mental comunitaria, un COSAM, por 50.000 habitantes, ¿sí? Y un COSAM con al menos 50 profesionales. Estamos hablando de por lo menos unos 15 psicólogos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el COSAM donde yo trabajaba antes, donde trabajé 7 años, que era el COSAM de Talca, era un COSAM, ¿sí? Para toda la comuna de Talca que tenía 200.000 habitantes. Y era un COSAM en el cual habíamos 6 psicólogos, 4 trabajadores sociales, una enfermera y, sumando las horas psiquiatras, eran como 3 psiquiatras para toda la comuna de 200.000 habitantes. Entonces se dan cuenta que hay problemas muy estructurales y graves que no vamos a lograr conseguir. Entonces, esto finalmente se va sacando adelante con el esfuerzo, con la dedicación, con el profesionalismo, con la ética de nosotros, de los que estamos ahí, de ustedes, de las 500 personas que están conectadas hoy día, un día 29 de diciembre a las 6 de la tarde, hablando de estos temas que son tan relevantes, ¿cierto? Finalmente somos nosotros los que construimos esto, ¿cierto? Me pasa harto esto cuando hablaban del tema de la red, de los equipos, cuando todo el mundo dice, no, es que la red, bueno, pues si la red somos nosotros construimos la red, por lo tanto, es responsabilidad de todos. Como os decía alguien por ahí en el chat, es como lo mínimo que alguien tenga que leer la ficha clínica. O sea, no deberíamos esperar que eso fuera, tiene que ser la regla, no la excepción. ¿Sí? Muchas gracias por su comentario. Carol. Hola. Hola. Colegas. Estoy recién descubriendo si me sale la voz. COVID por acá. No, pero de los leves parece.
Solamente acotar y un poco hilar con lo que estabas comentando, Jorge, respecto de que hay un problema estructural, ¿cierto? Lo que hemos trabajado en red, lo que hemos trabajado, no sé, con colaboradores de Exename, ahora Mejor Niñez, con los COSAM, con con esta red que nos tiene a veces muy desesperanzados a los que trabajamos en el área. Pero ¿cómo ir un paso más allá? Desde tu experiencia, desde tu bagaje profesional y tu vasta experiencia, que se respeta mucho, cómo incorporar a la comunidad, a la sociedad, cómo hacerlos partícipes y hacerlos entender también que son cogarantes, somos cogarantes de los derechos de infancia. O sea, cómo no mirar desde la vera del frente, como, uy, a ese niño le está pegando, a ese niño lo está maltratando, lo están vulnerando. ¿Cómo entusiasmamos, cómo comprometemos en la comunidad? No sé si ustedes han tenido algo de experiencia con aquello. Gracias por los comentarios. Carlos, nos conocemos, ¿cierto? Los compañeros del pregrado, muchos años atrás. Así que viene de cerca la recomendación, pero muchas gracias. Mira, por el área. yo diría que un tema primordial es la información. Es la información y el rol que cumplimos nosotros. En el fondo es como bajarnos un poquito del... Uy, alguien está con el micrófono. Ahí. Es como bajarnos un poquito del pedestal. ¿Ya? Yo en esto quiero ser súper claro y honesto. Entre colegas, psicólogos, tenemos unos egos gigantes. ¿Sí? Y cuesta de repente bajarnos. ¿Sí? Y yo me da culpa que hacemos todo. ¿Cierto? Yo por lo menos lo hago. Porque, claro, uno siempre dice, ay, que este chiquillo, que es recién egresado, que la universidad donde estudió, ay. Bueno, pero finalmente todos estamos aquí contribuyendo en algo. Entonces yo creo que bajarnos un poquito del pedestal y bajar la información, ¿cierto? Bueno, ahí dice alguien que en docencia es lo mismo, probablemente entre médicos es lo mismo, así que sí, sabemos que los egos son altos, pero es como bajar información certera, clara, ¿sí? Por ejemplo, mira, a mí tengo una experiencia muy específica, muy particular, que empecé a implementar el año pasado, que es, yo tengo un número de pacientes con trastorno límite de personalidad muy grande, ¿sí? Todos los que trabajan esto saben que los pacientes limítrofes son los complicadísimos, ¿cierto? Son los pacientes que llegan todas las semanas cortados, los pacientes que se quieren morir constantemente, ¿cierto? Que en muchos momentos no tienen ganas de hacer nada, ¿cierto? Muchas dificultades en los limítrofes. ¿Sabes qué? Empecé a implementar la idea de contarles sobre su diagnóstico, decirles, este es su diagnóstico, hice un material, ¿cierto? Muy claro, muy simple, y sabes que algunos pacientes me han dado las gracias. Es decir, ¿sabes qué? Primera vez, paciente, yo te digo, de larga data, estoy hablando de pacientes de 40 años, de 35 años, me dicen, yo he sido diagnosticado desde muy temprana edad y nunca nadie me había dicho el nombre de mi diagnóstico. Una cuestión tan sencilla y tan básica, ¿cierto? Que es la información, ¿sí? Que es decirle, mire, esto que le pasa a usted le pasa a muchas personas. Esto que le ocurre a usted no es culpa suya, porque imagínense lo culpable que se sienten los pacientes cuando hacen crisis, ¿sí? Entonces, mi recomendación siempre es como contarle a la comunidad lo que hacemos, ¿cierto? Y sacar el estigma, ¿sí? En el fondo, empezar a hablar de salud mental, ¿cierto? Sin esta carga adicional, ¿cierto? Porque no atendemos locos, ¿sí? Sacando ese estigma y diciéndole a las personas, mire, es completamente normal, ¿sí? Que usted pueda tener cambios de ánimo, ¿sí? Pero preocupémonos cuando estos cambios de ánimo empiecen a interferir en su vida y miremos más, ¿cierto? Si esto viene de la mano con ideas de muerte, con ideas de quitarse la vida o con cambio en su apetito y su sueño. Sí, pero en el fondo, digámosle, y esta es una frase que a mí siempre me queda muy presente, ¿sí? Por ejemplo, hablar de la ideación suicida. La ideación suicida es muy común, ¿sí? Por eso decía yo que probablemente de aquí muchos de nosotros, incluso en algún momento han pensado, oh, qué lata, ojalá no despertar mañana. ¿Sí? Ideas pasivas de muerte, sí, oh, ojalá que me atropellen. Es común, y las personas te lo dicen. Lo que pasa es que deja de ser normal cuando esto empieza a ser la única respuesta que tengo en mi mente para afrontar los problemas, ¿sí? Entonces, normalizar algunas cosas ayuda un montón. Entonces, que una persona sepa que algunos cambios en su forma de pensar, en su forma de ver las emociones, puede estar relacionado con la presencia de un trastorno y hacer un diagnóstico temprano, ayuda un montón a que podamos al menos tener mejores diagnósticos, más certeros, más a tiempo y mejores tratamientos, ¿sí? Por ejemplo, en la tarde una paciente me decía que su marido quedó sin trabajo. Sabemos, nosotros estudiamos, ¿cierto?, el tema del suicidio, sabemos que la pérdida de trabajo en un hombre de edad media
que era funcional y que de un día para otro se ve en la casa sin hacer nada, es un tremendo factor de riesgo, ¿sí? Entonces, yo le dije, oye, ¿tú le has preguntado cómo se siente él? Sí, me dijo, anda bajoneado, anda más irritable, ¿sí? Anda más cansado, anda con mucho sueño, me dice, y yo no sé por qué si está todo el día en la casa. Entonces yo digo, ¿pero tú has pensado el impacto que pueda tener la pérdida de trabajo en un hombre como tu marido? Ah, no, pues en realidad no. Entonces, yo creo que normalizar algunas situaciones ayuda y el normalizarlos también, en el fondo, ayuda a que los pacientes comprendan que esto le puede ocurrir a cualquier persona, ¿sí? Yo, por ejemplo, a mis pacientes, yo les cuento, yo les digo, oye, yo también he estado en tratamiento de salud mental. Yo también he estado con varios psicólogos. Yo he tomado medicamentos de salud mental. Y es lo más normal, ¿sí? Porque en el fondo nos da cuenta de que uno se hace cargo de lo que le está ocurriendo, ¿sí? Entonces, yo creo que esa es una buena estrategia, ¿sí? No sé si sea costo efectiva porque cuesta mucho, ¿sí? Porque generalmente estamos llenos de repente en épocas del año para cumplir metas haciendo ferias y haciendo intervenciones ciudadanas, ¿cierto? Pero sabemos que el impacto es pequeñito. Nosotros sabemos que hacemos una feria, las personas recogen el papel y después uno ve el papel botado. Entonces yo creo que, por ejemplo, utilizar medios masivos en lugares más rurales, por ejemplo, el uso de la radio aún está muy presente, ¿cierto? Adecuarse a los contextos de quienes atendemos. No sé, por ejemplo, no sé si trabajo en un centro y veo solo adolescentes, bueno, me haré un video de TikTok para mostrarle lo importante de la salud mental, po, y le mostraré el video, ¿cierto? Entonces, estar siempre a la vanguardia de la información, como decía alguien por ahí, la información es poder, y es claro que es así, ¿sí? Eso podría yo recomendar. Gonzalo y después María Eugenia. Muy buenas tardes desde Mazapa de Madero, Chiapas, México, a todos los colegas. Simplemente hacer un comentario, profesor Jorge, y a los colegas. Conocer bien los modelos terapéuticos que nosotros aplicamos en terapia. Hacer bien nuestro trabajo terapéutico, porque tenemos en nuestras manos la salud mental para quienes trabajamos también en el ámbito educativo. También soy psicólogo educativo, terapeuta familiar y de pareja. Pero es muy necesario conocer nuestros modelos terapéuticos. Ahí partimos nosotros del discurso del paciente y ver qué tipo de paciente tenemos en nuestras manos. Porque si no tenemos un paciente que es sujeto de cambio, entonces estamos trabajando con un paciente en el cual el modelo terapéutico no va a funcionar. Porque me llama la atención que comentaba usted, profesor, de un caso que es mi octavo psicólogo. Entonces aquí me mueve a pensar qué no hicieron bien los demás colegas o qué dejaron de hacer los colegas. Entonces, si no conocemos perfectamente bien un modelo terapéutico, simple y sencillamente no lo hagas, ¿sí? Primero hay que capacitarnos, hay que conocer. Si yo domino la terapia sistémica, ¿sí? Salvador Minuchin, muchos de ustedes lo conocen. Si yo conozco la terapia sistémica, pues voy a dominar 3 o 4 técnicas de las más de 50 que él tiene y voy a hacer bien mi trabajo. Si yo conozco las técnicas de intervención en infantes, en adolescentes, voy a hacer bien mi trabajo. El psicólogo nunca deja de aprender, y aquí me llama la atención también un comentario creo que de Ángelo, que decía, hay que tener la humildad para compartir información y la humildad para aprender. Entonces, partiendo de esto, es muy necesario conocer bien nuestro trabajo, hacer bien nuestro trabajo y dominar nuestros modelos terapéuticos, para así realmente nosotros hacer que nuestros pacientes realmente logren esto que usted decía desde un principio, profesor, la salud mental, que es algo que hoy por hoy y a raíz de la pandemia ha tenido un boom, pero terrible, en donde realmente los ojos de todos y cada uno de nosotros nos hemos enfocado a que la salud no es solamente salud física, salud mental, para lograr una buena salud integral. Gracias, profesor. Buenas tardes, colegas. Muchas gracias por su comentario, Gonzalo. Y María Eugenia, y cerramos ahí la ronda de preguntas. Buenas tardes, profesor. Primero, agradeciéndole que estuvo muy bueno el seminario. Y segundo, en base a su experiencia con adolescentes, quería preguntarle sobre el tema del suicidio. Como usted mencionaba, es importante normalizar que muchas personas y muchos adolescentes pasan por esta situación, pero también nos encontramos en la consulta con adolescentes que son muy resistentes a dar información, muy resistentes, y vemos que llegan también con autolesiones e indicios de ideación suicida,
pero aún así son resistentes a entregar más información. La pregunta es, en base a su experiencia, ¿cómo podemos generar un rapport más efectivo con los adolescentes para que ellos puedan entregar la información que nosotros necesitamos para poder después dar un buen diagnóstico, bueno, de parte del psiquiatra y el psicólogo, como también un buen tratamiento en parte del psicólogo? Sí, muy buena pregunta, María Eugenia. Gracias. Mira, en realidad la adolescencia es todo un mundo, ¿sí? Quienes trabajan acá con adolescentes lo saben. Por lo tanto, siempre se nos va a complejizar y siempre vamos a tener distintos tipos de pacientes. Tenemos pacientes que no hablan, ¿sí? Y efectivamente no te responden nada en toda la sesión, ¿sí? Lo cual también es información, finalmente. Porque algo nos está transmitiendo, ¿cierto? El corte en sí también es información. Si tú logras visualizar el corte, porque claro, no hacemos examen físico, por lo tanto, si tú logras visualizar el corte, es también porque él quiso que tuvieras el corte, ¿sí? Porque también hay personas que se cortan en lugares que no son accesibles a la vista, ¿sí? Yo tengo pacientes que se cortan en los muslos, en el estómago, incluso algunos en pantorrilla o hasta genitales. Entonces, algo está comunicando, ¿sí? Creo que si a uno le gusta el área de la adolescencia, tratar de estar lo más actualizado posible, por ejemplo, en los gustos, ¿sí? Es imposible, ya con el nivel de información y con el nivel y con el boom de las redes sociales y la música, es imposible saber todos los gustos. Antes era más fácil, uno decía, ah, ya, aquí tenemos chiquillos metaleros, tenemos chiquillos que les gusta el rap, tenemos chiquillos que les gusta esto. Ahora es imposible, pero sí más o menos tenemos algunos perfiles, ¿sí? Conocer qué es lo que escuchan, qué es lo que ven, ¿sí? Cuál es el contenido que consumen en redes sociales, ¿cierto? Porque eso finalmente nos acerca a los adolescentes, ¿cierto? Un elemento clave creo que es no posicionarnos en esta lógica de que yo soy el adulto experto y tú eres el adolescente que no sabe y que viene a consultar, ¿sí? Acercarnos lo más posible, pero sin perder el rol de terapeuta, ¿sí? Porque no somos amigos de nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, acercarnos de una manera cordial, ¿cierto? Acorde a la forma en que los pacientes ven la vida también, ¿cierto? Por lo tanto, uno tiene que también hacer una muy buena entrevista inicial para tener claridad de cuáles son sus gustos, de cuáles son sus creencias, ¿sí? De cuáles son sus necesidades, de cuáles son sus expectativas a futuro, porque eso nos va a ayudar en el fondo a poder enganchar mucho mejor con sus necesidades. Porque claramente si yo veo físicamente que viene un chiquillo que es metalero y viene con una polera de rock satánico y viene con el pelo largo y viene con audífonos y yo le empiezo a hablar de reggaetón, lo pierdo. ¿Sí? Entonces tenemos que entrar un poco en el mundo de los adolescentes, ¿sí? De repente nos va a costar 3, 4 sesiones generar un buen vínculo, ¿cierto? Y eso es parte del proceso también, ¿sí? Pero no olvidar y decirles en todo momento las reglas del juego. En el fondo, un buen encuadre, un buen contrato terapéutico, ¿sí? En el fondo decirles, yo aquí soy una persona que te va a escuchar y vamos a abordar lo que tú quieras hablar, pero necesitamos tener una guía. No podemos dejar que el adolescente lleve toda la entrevista. Sí, recordar claramente cuáles son los límites, recordar y establecer claramente hasta dónde llega nuestra confidencialidad, ¿cierto? Y qué vamos a hacer en caso de riesgo. ¿Sí? Son elementos clave y elementos que nos van a permitir que el adolescente se abra de a poquito, cada uno a su ritmo, respetar los ritmos es súper importante, pero sí, de alguna manera igual lo van logrando. ¿Sí? Yo tanto de la experiencia que conozco de mis colegas como la mía, uno entiende que sí, finalmente uno logra que el chiquillo te diga, te cuente, y también sabiendo lo que ocurre. En el fondo, a mí me ha pasado de repente, no sé, sesión número 12, y me dice, oh, es que he estado con ideación suicida y me corté. Y uno le dice, ¿y tú te acuerdas de lo que nosotros conversamos en la sesión número 1? Sí. Y la mayoría me dice que sí. Ah, sí. Entonces tú sabes que yo no puedo quedarme con esta información y tengo que informarle a un adulto que tú estás con ideación suicida y tenemos que valorar el riesgo y te voy a tener que hacer más preguntas específicas respecto a este riesgo, ¿cierto? Porque en el fondo, si ya te abrió ese mundo, ¿sí? Ya nos está entregando esa información y ya uno puede entrar ahí, entrar a picar, decimos acá en Chile, así como meternos en aquellos asuntos más delicados y más difíciles, ¿cierto? Pero de a poquito, ¿sí? En el fondo, si tú me dices, yo veo que el adolescente llega y veo sus autolesiones, le podemos preguntar. No hay nada mejor que preguntar,
¿sí? Y ser muy honestos también con los adolescentes. No hacer falsas promesas, no generar expectativas que no vamos a poder cumplir. Cuando tú dices, yo voy a estar disponible para ti cuando me necesites. No, porque tú tienes tu familia, tú tienes tu noche en la cual descansas, tú tienes tu fin de semana. No vas a estar disponible 24/7. Cuando tú le dices clarito, yo voy a estar disponible para ti en estas sesiones. Y lo que vamos a hacer es que entre sesiones vamos a pedir ayuda a tu mamá, a tu papá, a quien sea, o vamos a acudir al servicio de urgencia si el nivel de riesgo es alto, ¿sí? Y en muchos colegas o uno mismo de repente comete el error como de contar nuestras propias experiencias. Yo creo que ahí es clave dejar nuestras experiencias, nuestras creencias, nuestros juicios al lado un ratito, ¿sí? Mientras hacemos nuestra intervención, ¿sí? Yo he escuchado de pacientes que me dicen que no es que el psicólogo me dijo que el suicidio era un pecado. No, ¿cierto? Uno debería actuar, ¿cierto?, de una manera ética en la cual no se traspasan mis creencias y mis valores a mi intervención terapéutica, ¿sí? Eso podría yo mencionarte a grandes rasgos. Súper claro, profe, muchas gracias. Y bueno, ya pues, muchas gracias a todos y todas. Qué bueno ver a tanta gente interesada en este tema. Si alguien quiere inscribirse en el seminario, o sea, en el diplomado, bienvenidos, ¿cierto? Profesor. Y ojalá que alguno de los que está aquí se gane la beca. Así que muy atento a su nombre apenas los digan para que abran el micrófono rápidamente y digan, acá estamos, porque van a hacer al agua rapidito. Adelante, Daniel. Gracias, profesor. Queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer al expositor Jorge Leiva por la excelente charla que ha dictado el día de hoy. A continuación, les dejaré el link para que puedan optar al certificado de participación del seminario, el cual estará disponible para que puedan rellenar hasta 24 horas luego de la sesión impartida el día de hoy. Entonces, compartiendo nuevamente. Ahí está en el chat. Y ahora vamos a compartir la pantalla. ¿Se logra ver bien la pantalla completa? Sí. Sí, a la Sí, izquierda. se ve. A la izquierda están los códigos QR también para la certificación de Chile y México. Y en la parte derecha vamos a comenzar el concurso. Les vamos a poner 50 ganadores. Comenzar. Atentos al sorteo. Y en primer lugar, Natalia Mundaca. ¿Se encuentra? Natalia Mundaca. O al agua. Y se va al agua entonces. El segundo, Angélica Ibacache. ¿Se encuentra Angélica Ibacache? También al agua. ¿Se escucha bien? ¿Me logran escuchar? Sí, se escucha clarito. Sí, se escucha. Vamos al tercer ganador, Julio Flores. Julio Alejandro Flores Torres. ¿Se encuentra? Al agua. Emilio Campuzano. Los primeros 3 al agua. Todo al agua. Marco Antonio Hernández Reyes. Aquí presente, aquí estoy. Entonces acá tenemos al ganador Marco Antonio Hernández Reyes. Ya, gracias. Perfecto, entonces voy a dejar de compartir la pantalla. Entonces, el ganador fue, disculpe, fue Marco, ¿cierto? Genial. Marco Hernández. Te agradecemos, Marco, que hayas participado. Consulta, ¿y cómo puedo bajar el certificado? Estimado, ¿Me llegará el correo? el día de mañana se te contactará ¿Ya? para hacer efectiva la beca del diplomado en intervenciones terapéuticas en segunda infancia y adolescencia. Ya, gracias, profe. Gracias.
También agradecemos a todos y todas las participantes de esta charla y por supuesto a Jorge por haber compartido sus conocimientos. Les esperamos en futuras ocasiones. Que tengan muy buenas Hola, no noches y funciona muy el link. feliz año nuevo. Profe, eso le iba a decir Gracias a también. todos. Que lo pasen No bien. se puede- funciona el link. Muchas gracias, Gracias feliz por la